Continuamos en directo en Buenos Días Aragón cuando son las 9:36 de la mañana. Apretar un botón, darle a compartir o a reenviar simplemente desde nuestro teléfono móvil puede marcar nuestra vida o la de otras personas. Los riesgos para nuestra intimidad que tiene el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, ha quedado patente en los últimos días con el suicidio de una trabajadora de Iveco. Verónica, de 32 años, se quitó la vida el pasado 25 de mayo después de que un vídeo sexual que se grabó hace varios años circulara entre todos sus compañeros de trabajo. Hoy queremos preguntarnos cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, con qué facilidad se viralizan estas imágenes o cómo está protegida nuestra intimidad. Para ello ya nos acompañan en directo tres especialistas de distintos ámbitos. Son Lourdes Barón, abogada penalista. Buenos días. Buenos días. María Jesús Portillo es psicóloga, también especialista en atención a víctimas. Buenos días. Buenos días. También Viriato Monterde, que es periodista, especialista en comunicación digital. Buenos días, Viriato. Buenos días. Vamos a empezar por ese ámbito, por el de nuestra protección, del derecho a nuestra intimidad. ¿Realmente ante las nuevas tecnologías, ante el auge de las redes sociales, estamos protegidos? Bueno, pues ahora el Código Penal ha introducido recientemente una conducta que normalmente se denomina como sexting. Está introducida a raíz de una modificación que hubo en el año 2015, ya llevamos cierto recorrido, pero sí que es verdad que ha ido un poco de forma paliativa, porque se han ido produciendo sucesos en relación con difusión de imágenes y grabaciones que afectaban gravemente a la intimidad, y el Código Penal en realidad no cubría este ámbito. Ahora el artículo 197.7 del Código Penal introduce una conducta que supone que inicialmente la persona puede grabar o puede tomar una imagen y con consentimiento de la implicada o del implicado, pero posteriormente procede a su difusión sin el consentimiento necesario para ello y afecta además gravemente a su intimidad. En ese caso, el Código Penal entiende que haya un delito grave y que se debe condenar con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o con una multa de 6 meses a 12 meses. Ya es un delito de cierta entidad. Incluso supone también el Código Penal generar una conducta agravada si existe una relación de afectividad o matrimonio entre las personas implicadas, entre la víctima y el sujeto activo. Pero un cambio que al final se evidenció en 2015 con ese cambio de decreto. Fue a raíz del caso de en 2012 producido, seguramente nuestra audiencia lo conozca, lo recuerde, ese caso de Olvido Hormigos, la concejal socialista de Llévenes, que finalmente un vídeo sexual suyo que se había grabado con su consentimiento, que lo había compartido quizás con 2 personas con las que hubiera querido, pero que finalmente se difundió. Estuvo en los móviles, seguramente en muchas redes sociales, en páginas de internet. Ella lo denunció y el caso quedó impune por eso mismo, porque se había grabado con su consentimiento. Ahora casos como este, como el que hemos conocido de Verónica, ¿pueden suponer un nuevo avance legal? ¿Hay algo que todavía quede por definir? Bueno, pues inicialmente este delito, la verdad que no está absolutamente agotada su interpretación porque no tiene mucho recorrido, como hemos comentado, pero inicialmente este delito parece que se refiere únicamente como sujeto activo, como quien puede cometerlo, a la persona que graba con consentimiento o toma la imagen con consentimiento y después difunde sin consentimiento. Es decir, el que libera este vídeo, ¿no? La primera vez que lo hace público. Exacto. Si bien habrá que tener en cuenta también, aunque no se dice de forma expresa en el texto del Código Penal, que puede haber situaciones de complicidad o de coautoría o de cooperación necesaria, es decir, personas que colaboran con el sujeto activo para esa distribución, que también pueden estar penadas. Claro, todos los que en algún momento hayan compartido ese vídeo, sean conscientes o no de las responsabilidades que conlleva. A ver, en teoría, para la existencia de un delito tiene que haber dolo, quiere decirse que tienes que tener conciencia y voluntad de cometer el delito, entonces tienes que tener conocimiento de que no hay consentimiento, al menos, de la persona que está en el vídeo, de la víctima, pero bueno, entendemos que puede existir un dolo eventual que supone que puedes entender que esa persona no ha consentido y por lo tanto tener un poco de cabeza y decir no comparto.
Hablábamos de esta política de olvido hormigos que llegó a reconocer que ella también pensó en suicidarse. El caso de Verónica no es un caso puntual, desde luego no se repite todos los días, pero no es el primer caso. Se ha producido, por ejemplo, en Italia hubo un caso muy famoso de una chica llamada Tiziana Cantone, con 33 años, que se hizo en público un vídeo sexual. Ahí fue burla de casi todo el país, incluso salió en las televisiones. Ella ganó la denuncia, pero finalmente no soportó esa presión, acabó suicidándose. Porque claro, tenemos que tener claro que estas personas hayan compartido el vídeo con las personas que hayan querido, en el fondo, cuando pasa de ese ámbito personal, se convierten en víctimas. Claro, es que ellas no han consentido que eso se haga viral. El hecho de consentir hacer una imagen o un vídeo sobre uno mismo no es ningún delito. Uno es dueño de su cuerpo. El problema es que si tú le das ese contenido en confianza a otra persona y esa persona lo difunde, la presión que cae sobre la propia víctima, unida a la culpabilidad que ella de por sí siente la mayoría de las víctimas, se hace insoportable. Entonces hay personas que tienen capacidad de resiliencia, que es el poder soportar determinados temas, pues por sus características, por sus ideas, y pueden llevarlo mucho mejor. Pero si te faltan apoyos, si te sientes objeto de escarnio o de que los demás saben de ti cosas que no deberían de saber, llega un momento que no puedes aguantarlo. Y es todavía peor cuando hablamos de vídeos sexuales, porque afecta a un ámbito de la intimidad todavía más íntimo. Más es que además es un arma de acoso tremendo, porque incluso... no en este caso, pero en otros casos, esos vídeos sexuales se utilizan para extorsionar a la víctima. Es el caso de exparejas, es el caso muchas veces en adolescentes, y es el ver tu imagen totalmente depreciada, más todo lo que puede significar para las personas de tu entorno. Yo pienso en esta mujer, en Verónica, pero pienso también en sus hijos, en su marido, en su familia, en sus amigos. Uno de las principales búsquedas a raíz de esta noticia es ese vídeo en las páginas pornográficas. Es que es tremendo, y esto permanece en el tiempo. Si esta mujer grabó este vídeo hace 5 años, todavía está vivo, y lo que estará. Entonces es muy duro, te acompaña durante toda la vida. Y no somos conscientes que dándole simplemente a un clic podemos estar haciendo muchísimo daño. Y yo compartía con mi compañera que desde luego es responsable el que lo manda la primera vez, también el que lo difunde y también el que se calla, el que lo recibe y no dice nada. Tenemos obligación de denunciar esto. Desde luego ese tipo de búsquedas también, como comentabas, ha sido una búsqueda de las mayores estos últimos días. El vídeo de Verónica nos hace reflexionar y también hacer un análisis profundo como sociedad en qué punto estamos, pero vamos a analizar también, porque se señala a las personas, se señala también, diría, todas las nuevas tecnologías, las redes sociales, el uso de WhatsApp. Están, parece, demonizadas en este momento. Hablaba también del término de sexting, que es compartir vídeos sexuales íntimamente, pues a través de una persona, compartirlos. Los jóvenes, las personas adultas, desde luego pueden compartir este tipo de imágenes, pero ¿somos conscientes de los riesgos, lo fácilmente que se viralizan este tipo de contenidos? Sí, correcto. Las redes sociales, en este caso, lo que han hecho, la tecnología en general, es amplificar la difusión a 2 niveles. Uno, la velocidad en la que todo se propaga, y la segunda, el alcance, que llega a muchísima más gente. Probablemente no somos del todo conscientes de lo que ocurre, y en este sentido, a nivel tecnológico, sí es muy importante, cuando somos emisores, fuera de cualquier, por supuesto, tipo de juicio, etcétera, analizar qué características tienen para tomar nuestras propias decisiones. Hay 2 factores clave. Por una parte es la exposición, y la otra es la pérdida de control en tanto en cuanto a estos materiales. La exposición es en el momento en el que grabamos un material de este tipo en nuestro móvil, sin que lleguemos a compartirlo, ya estamos de alguna manera expuestos, porque hay mucha gente, muchos agentes que pueden acceder a nuestro teléfono móvil. Eso es muy importante. Desde fuera, prestándole el móvil a alguien, es muy importante ese factor de exposición, antes incluso de compartirlo. En segundo lugar, cuando lo compartimos, es muy importante tener en cuenta que aunque se lo enviemos a un receptor, no tenemos el control sobre que ese mensaje pueda llegar a más gente, y por supuesto sobre lo que pueda hacer
ser ese receptor. Y además, bueno, pues en definitiva esos son los dos factores más importantes a la hora de analizar qué es lo que tenemos que tener en cuenta, porque como digo, se trata de eso, de tener el conocimiento para a partir de ahí tomar nuestras propias decisiones. A nivel tecnológico, además, hablábamos ahora de responsabilidad entre los emisores, los receptores, etcétera, el reenvío y también, como no, las plataformas, que son empresas privadas que se lucran del uso que realizamos. Entonces, de la misma manera que con la desinformación, plataformas como Google, Facebook, que además es la propietaria de WhatsApp, de Instagram, etcétera, han dado pasos adelante cuando la ciudadanía le ha empezado a meter un poquito de presión y la justicia también, en este caso es muy probable que también tengamos que reclamar un mayor control por parte de estas plataformas, que requieren muchos avances técnicos, etcétera, etcétera, pero que creo que estamos en derecho de reclamar. Por ejemplo, WhatsApp, en este caso parece que se difundió a través de WhatsApp. ¿Es posible parar esa difusión? Porque WhatsApp es una plataforma cifrada, ¿no?, para que nuestros mensajes no estén a la vista de cualquier persona que intente entrar en nuestra red de confianza, por así decirlo. Entonces, ¿es posible parar esta difusión? Correcto, en WhatsApp es complicado y se juntan varios factores. WhatsApp efectivamente tiene las comunicaciones cifradas, aunque también se ha demostrado que es menos segura que otras plataformas de este tipo. Ocurre también que han puesto en marcha algunas acciones para detectar los reenvíos, de hecho seguro que todos lo hemos visto recientemente en los últimos meses, que los mensajes ahora se marcan como reenviados, que también a veces la procedencia, etcétera, pero hay un factor clave: el emisor del mensaje original nunca recibe una notificación de que ese mensaje se ha compartido, se ha reenviado, etcétera. Y eso es, por ejemplo, un elemento donde desde luego habría que trabajar, porque si no, desde luego es muy complicado. Realizar el seguimiento, el control dentro de una plataforma que tiene las comunicaciones cifradas, en una red social se puede hacer de otra manera, por ejemplo, pero en una plataforma de comunicación interna, de mensajes internos como esta, es más complicado. Hemos introducido también a los jóvenes, que son otro factor de riesgo dentro de estos vídeos, no solo sexuales, sino por ejemplo de acoso en las aulas, de burlas. Todavía se agrava más, ¿no?, la víctima cuando es un menor de edad, y cuando se ve el centro de las miradas, quizá pueden ser simplemente sus compañeros de colegio, pero puede traspasar a los compañeros de otros colegios, claro, las ciudades, el país. Es algo que se viraliza rapidísimamente, y además los jóvenes con menor conciencia todavía de las repercusiones que esto puede suponer. De hecho, cuando hablas con ellos te dicen que bueno, que es una broma, no son conocedores de todo lo que conlleva, y además tampoco son conocedores de que esto permanece. Es decir, cuando vas a buscar trabajo ahora mismo en una empresa de selección, lo primero que hace es meterse en tus redes sociales. Si tú apareces pues con una corbata en la cabeza y borracho perdido, pues difícilmente a lo mejor te van a dar un puesto de responsabilidad. Entonces, esto cuando trabajamos desde el Colegio de Psicólogos, del grupo de Psicología Jurídica, se están empezando a plantear campañas de prevención o cómo actuar sobre esto. Porque cuando trabajas con los menores, no lo ven, no tienen una sensación del daño. Quizá no han vivido en nuestro entorno y solo conocen la vida con los teléfonos móviles, con las nuevas tecnologías. Claro, a ver, ellos han nacido con las nuevas tecnologías y las manejan mejor que los adultos, y además con muy poco control parental, porque los adultos no saben. Y luego el regalo común en la primera comunión es un móvil con datos. Un niño con 9 años, 10 años, lo primero que hace es meterse en contenidos inadecuados. Viven con la pornografía, normalizan el tema de la pornografía, y este tipo de vídeos entre compañeros está súper extendido. Cuando hablamos en institutos, todos te cuentan, en cada clase te cuentan un caso en el que, uy, sí, esto le pasó a fulanita, que es que le mandó unas fotos a su novio desnuda, y esas fotos aparecieron por toda la clase, por todo el instituto y por más. Y las consecuencias para esa chica pues son muchas veces intentos de suicidio, depresión, aislamiento social, una serie de daños que quedan permanentes en una edad muy temprana. Faltan datos actualizados. En España todavía no hay encuestas que se hayan realizado sobre hábitos sexuales entre jóvenes, pero sí quiero destacar un dato de la última encuesta que se realizó en Estados Unidos. Hablamos de 2009, antes de que proliferaran tanto como ahora las redes sociales. Pues bien, hablaban que los menores en Estados Unidos, el 15% había compartido, les había llegado alguna foto, imagen o vídeo de otro menor de contenido sexual o de contenido íntimo. Por eso los menores están especialmente protegidos con estas leyes. Y no solo los menores, sino los casos en el que se ven involucrados, que los comparten, los responsables son menores, son todavía más complicados. Hay un delito agravado en relación con la víctima, que es cuando la víctima de este tipo de circunstancias sea menor de edad,
y la pena se eleva a la mitad superior, nada menos. Pero es que además existe una justicia de menores, el derecho penal del menor, y a partir de 14 años pueden resultar responsables de delitos. De 14 a 18 estaría este derecho penal del menor, en el que estaríamos persiguiendo conductas protagonizadas por el menor infractor o la menor infractora. Con lo cual, si un menor procede a difundir este tipo de vídeos, puede tener responsabilidad de tipo penal en esta jurisdicción. No existen penas en concreto, como sería una pena de prisión, existen medidas, pero hay medidas de internamiento en centros de menores y quizás este tipo de conductas irían más derivadas hacia un tipo de mediación entre las partes para que no tuvieran un resultado tampoco lesivo para el menor infractor y también protegiese la situación de la víctima, si bien tienen que ser conscientes los menores de que pueden derivarse repercusiones de tipo grave, de ser llamados por Fiscalía de Menores, ser llamados por las juezas de menores. Aquí concretamente hay 2. Por lo tanto, no pueden obviar que puede existir una consecuencia grave de su conducta. Ya María Jesús introducía un tema, Viriato, que es la permanencia de estos contenidos en las redes sociales, en Internet. Por ejemplo, seguramente el vídeo de Olvido Hormigos, aunque ya lo haya denunciado, seguramente será sencillo incluso encontrarlo por las redes sociales, por Internet. ¿Es posible eliminar los contenidos cuando ganamos una denuncia, cuando son contenidos nuestros, cuando salen fotos íntimas? ¿Es posible borrarlos de Internet? Teóricamente es posible, pero en la práctica no siempre es así. Y esto es muy importante también. Hablábamos eso de la permanencia del contenido, de la pérdida de control que mencionábamos antes. Al final estos materiales a veces llegan a plataformas tipo redes sociales, tipo repositorio de documentos, etcétera, páginas pornográficas, por supuesto, 1000 ejemplos. Todas estas plataformas tienen algún enlace para solicitar la retirada de un material no consentido, pero ocurren varias cosas. Esos enlaces no garantizan que el material se retire. Y por otra parte, y esto es muy llamativo también, esos enlaces no suelen estar muy a la vista. Y esto es curioso. Entonces, un poco hilando antes con la reclamación que hacíamos, ahí hay también bastante campo de avance. En este sentido, de hecho, hay un usuario de Twitter que esta semana, precisamente con motivo de los hechos que han ocurrido últimamente, hacía una recopilación de enlaces de este tipo de plataformas, de enlaces directos. Marcelino Madrigal, en Twitter creo que es @mmadrigal, que hacía una recopilación de esos enlaces, porque, insisto, muchas veces en estas plataformas están muy escondidos. Y esto es muy grave, insisto, porque finalmente ese material muchas veces permanece, no es retirado. Y luego también existe otro riesgo, que es la viralización de vídeos que en un principio se grabaron con otro sentido. Por ejemplo, hace unos días conocíamos un apuñalamiento en el centro de Zaragoza. Era entre el dueño de un bar y un trabajador de ese mismo bar. Pues bien, le apuñalaba. Varios vecinos lo grababan y de pronto, unas semanas después, ahí estamos viendo las imágenes, se viralizaba este mismo vídeo, pero con otro sentido totalmente distinto. Se viralizaba de cara a las elecciones europeas en distintos países y se utilizaba para asegurar que era el ataque de un refugiado, de un inmigrante contra otro, para ponerles en el foco y finalmente para fomentar la xenofobia. ¿Se puede también eliminar o cómo se viralizan este tipo de vídeos? Si hay algún tipo de control por parte de, por ejemplo, por Facebook, por Twitter, que es donde se han viralizado. Bien, en el capítulo de desinformación, que es donde quizás encajaría más esto, es cierto que las plataformas están avanzando más. A raíz de las famosas elecciones estadounidenses, donde las fake news tuvieron una gran importancia en los resultados a favor de Trump, en este caso, las diferentes plataformas han avanzado bastante en este sentido. Aquí soy un poco más optimista, ya no solo por el avance en las plataformas, sino porque creo que la ciudadanía cada vez es más consciente de que la desinformación es un problema. De hecho, hablando de las elecciones europeas, recientemente, hace 2 semanas, salió un estudio creo que era de la Universidad de Oxford, que analizaba que la desinformación había tenido un impacto pequeñísimo en lo que llamamos de campaña de elecciones europeas, mucho menor que en otras elecciones. Es verdad también que la desinformación se está yendo hacia WhatsApp, y eso es otro elemento interesante de analizar, porque ahí no se puede controlar, una vez más, pero también es verdad que en las redes cada vez hay más control. Hay más desinformación, como es el caso de este vídeo, pero también los usuarios están más atentos para poder advertir de que ese vídeo no corresponde. De hecho, en este caso eran cuentas falsas, las 2 cuentas que originaban ese vídeo con esa intención. Entonces los usuarios están ante la posibilidad de poder advertir de que ese vídeo no corresponde a algo cierto. Pues muchas gracias por aclararnos estas dudas de los riesgos, de las responsabilidades, para que luego ya cada uno tome sus decisiones. Gracias por acompañarnos, Viriato Monterde, periodista especializado en comunicación digital. También Lourdes Barón, abogada penalista. Gracias. Y María Jesús Portillo, psicóloga forense. Muchas gracias por estar con nosotros y buenos días.